Estamos en la unidad de cultivos protegidos de la asignatura Horticultura. Esta unidad se compone de 3 partes de cultivos protegidos más 2 videos de la doctora Mariana Garbi, que uno habla sobre irradiación y el otro sobre climatización de invernaderos. Comenzamos entonces con los cultivos protegidos. ¿Qué son los cultivos protegidos? Son todos los cultivos que se desarrollan en un ambiente donde se han modificado el microclima que rodea a las plantas. Pueden ser semiforzados, o sea que protegemos a las plantas durante una parte del ciclo productivo, o forzados, donde las condiciones que nosotros cambiamos actúan durante la totalidad del ciclo productivo. Veamos cuál es la importancia de los cultivos protegidos en la Argentina. Estos datos no son censales porque no hay censos últimamente, son estimaciones. La estimación de que el área cultivada en la Argentina son alrededor de 31 millones de hectáreas, de las cuales medio millón de hectáreas pertenecen a la producción hortícola. Y la superficie de invernaderos se estima que puede estar alrededor de las 5.100 hectáreas, ya hay gente que está estimando alrededor de 6.000 hectáreas de producción de cultivos intensivos con invernaderos, de los cuales 80% son para hortalizas y 20% para ornamentales. ¿Dónde se encuentran? La mayor concentración está en Buenos Aires, básicamente en la zona de La Plata, en el cinturón verde de Buenos Aires, pero con la mayor concentración en alrededores de La Plata, donde se estima, y esto a través de fotografía satelital, que hay alrededor de 3.100 hectáreas, pero hay también en otras zonas, por ejemplo en Corrientes, alrededor de 1.250 hectáreas. La prevalencia es en el cultivo de tomate, tanto en Corrientes como en La Plata. En La Plata hay un poco más de otros cultivos, pues, hay tomate, pimiento y apio. En el norte está básicamente tomate y pimiento para entrar en contraestación. También en Salta y Jujuy, donde hay unas 750 hectáreas, y también tomate y pimiento son los más importantes. Pero hay invernaderos en otras zonas, como Rosario, Santa Fe. En Mar del Plata hay una producción bajo invernadero importante. Se estima que ya está alrededor de las 500 hectáreas. En Tucumán también, con diferentes tipos. Hay un tipo de invernadero que se llama tapadera, que es una especie de invernadero muy simple, pero que es una producción forzada. Y en general hay muchos invernaderos alrededor de las grandes ciudades con poca superficie, pero que abastecen en determinado momento a las ciudades del interior del país. ¿Cuál es el objetivo de la protección de cultivos? En primer lugar, obtener producciones en zonas que no son aptas climáticamente para ese cultivo. Hacer un tomate en invierno, que es un cultivo de verano en Buenos Aires, no es el momento en el que lo podemos hacer afuera, pero sí bajo un invernadero. Obtener producciones en épocas no habituales, con lo cual tenemos una ventaja respecto al mercado. Aumentar la producción por unidad de superficie. La producción bajo invernadero es muy superior a la producción que podemos llegar a tener a campo. Y a su vez obtenemos productos de mayor calidad. Acortar los ciclos de cultivos permitiendo un mayor número de ciclos por campaña y mejores condiciones para implementar el control integrado de plagas. A esto hay que agregarle una cuestión muy importante, es que nosotros podemos programar la producción durante todo el año independientemente de las condiciones climáticas, independientemente si hace frío, calor, llueve o no, nosotros vamos a tener una producción más industrial que la producción que tenemos en campo. A su vez tiene desventajas. En primer lugar, la inversión es mucho mayor. La tecnología de cultivo es diferente a la producción al aire libre. Generalmente yo pongo como ejemplo que cuando estamos produciendo bajo invernadero, en lugar de estar produciendo aquí en la provincia de Buenos Aires, pasamos a producir en Israel. ¿Por qué? Porque no llueve más, hace mucho calor y estamos trabajando generalmente con aguas salinas. Entonces, se generan problemas de suelo
por la tendencia a la salinización, por el agua con la que estamos regando, y hay una distinta incidencia de los patógenos respecto del aire libre. Y tenemos una necesidad de capacitación diferente, tanto de la mano de obra como de los profesionales. Los cultivos protegidos tenemos el ambiente exterior, la protección, el ambiente interior y las características constructivas que juegan en todo lo que es la producción. El ambiente interior, las modificaciones que tenemos que hacer del ambiente exterior al ambiente interior y las características constructivas que también van a incidir sobre el ambiente interior. ¿Qué se modifica? Se modifica la radiación. Hay una mayor temperatura diurna y nocturna dentro del invernadero, hay una mayor amplitud térmica, hay una modificación de la humedad relativa. Es diferente la humedad relativa en el exterior que en el interior y hay una disminución de la acción del viento. El efecto invernadero es el resultado de dos fenómenos. En primer lugar, el efecto del confinamiento que reduce los intercambios de aire con la atmósfera exterior. Adentro de un invernadero tenemos una masa de aire que no se renueva comparativamente con la renovación que tiene el aire en el exterior, el aire libre. Y el segundo, tan importante como el confinamiento, que es el efecto de la trampa de calor. ¿Qué quiere decir? Que hay una cubierta que tiene dos efectos, por lo cual los materiales de cobertura tienen que tener estas características. Una máxima transparencia a la radiación solar de onda corta, a la roja, y una máxima opacidad a la radiación infrarroja de onda larga emitida por el suelo, las plantas y las estructuras. Entonces, la radiación solar de onda corta, que es la radiación solar del espectro visible, genera los fenómenos que nosotros necesitamos en las plantas, pero a su vez calienta el suelo emite una radiación de onda larga y nosotros tenemos que evitar que esa radiación se pierda. Y ese es el principal efecto de los invernaderos. De acuerdo a los sistemas de protección, calificamos a los cultivos protegidos en túneles, que es simplemente como se ve en la foto de la izquierda. El túnel es una protección encima del cultivo, de muy bajo, la relación volumen-superficie es muy baja, que permite mantener la planta sin problemas en los momentos que tenemos heladas suaves. Después los túneles, que pueden ser túneles bajos o túneles altos de acuerdo a la altura que tengan, donde la relación volumen-superficie está entre de 1,7 a 1 a 2,5 a 3 o 1. O sea, en realidad es de 1,7 a 1 o de hasta 3 a 1. Y el invernadero propiamente dicho, que es cuando la relación volumen, la cantidad de aire que tenemos dentro de un invernadero es mayor que la superficie. O sea, un metro cuadrado de superficie tenemos 3 metros cúbicos de aire. Esto también es una forma de clasificar los invernaderos. Cuanto mayor volumen tenemos de aire, mejores probabilidades tenemos de manejar el clima dentro del invernadero. ¿Qué tipos de invernaderos tenemos? Hemos mostrado tres. El más simple es el parral, es el origen de los invernaderos en Almería, que es básicamente utilizar un parral, un viejo parral, colocarle alambres, colocarle un polietileno en la superficie y con eso evitar que se pierda la temperatura, mantener las condiciones de temperatura dentro del cultivo. El capilla, como el que tenemos a la derecha, que es el invernadero más común, es muy simple de construir y es relativamente barato. Y un parabólico, que es el que tenemos abajo a la derecha y que es realmente el más eficiente y que es el de mayor costo. Él es uno de los invernaderos más eficientes independientemente si está en la orientación este-oeste o norte-sur. El invernadero que tiene 25 grados de ángulo y 65 grados es más eficiente, pero es más difícil de construir
y tiene una serie de desventajas desde el punto de vista de la construcción y del mantenimiento. Ahora, ¿qué sucede en La Plata? Un estudio hecho en los invernaderos de La Plata en los meses de noviembre, diciembre y enero, si bien en momentos diferentes, un capilla tradicional durante el año 94-95, un parabólico, un chimenea doble y un capilla, vemos que la transmisión de la radiación es superior siempre en el parabólico, para los meses de noviembre, diciembre y enero. El capilla, que es el clásico a dos aguas, es muy buena la transmisión en noviembre, no tan buena en diciembre y no tan buena en enero. Entonces, esto nos da una idea de cuál es el tipo de invernadero que más conviene tecnológicamente. También veamos cuál es la transmisión de la radiación fotosintéticamente activa en el interior del invernadero. Tenemos la fotosíntesis la fotosíntesis activa en el gráfico 1 es la barra más alta para el exterior, para el parabólico y para un techo a dos aguas, el famoso capilla. Y esto en el mes de diciembre y esto en el mes de julio. En el mes de julio el parabólico y el techo a dos aguas están relativamente, se acercan bastante. Independientemente, el parabólico es siempre superior en la transmisión de la radiación. En ambos casos disminuye mucho de lo que sucede en el exterior, en la parte es el que menos transmite es el que más pierde radiación infrarroja. El térmico justamente se hace para mantener la temperatura y por eso pierde menos radiación infrarroja, y el PVC, que es intermedio, pero igual es muy buena. Mientras que los rígidos, tanto el vidrio como el policarbonato, son muy buenos. ¿Cuáles son los problemas? El vidrio es muy caro y el policarbonato es un material que se ensucia y se envejece rápidamente. Veamos ahora qué es lo que pasa con la radiación fotosintéticamente activa en el interior del invernadero según el grado de envejecimiento del polietileno. Entonces tomamos un polietileno colocado en agosto del 2010, otro en agosto del 2009 y otro en agosto del 2008, y medido en febrero, marzo y abril del 2012. O sea, del 2010 al 2012 tenemos 2 años, 3 años en el 2009 y 4 años no llega, pero digamos en el agosto del 2008. Esto está tomado dentro de la misma columna. En el exterior tenemos 1700 micromoles en febrero, en marzo 1356, en abril 1164. Ahora veamos qué pasa cuando el polietileno se va envejeciendo. En febrero el envejecimiento del polietileno no nos está preocupando mucho porque en realidad, fíjense que los 3 años tenemos prácticamente los mismos micromoles. Ahora, vamos a marzo, donde ya tenemos menor radiación y ya hay diferencia entre los polietilenos viejos con los polietilenos nuevos. Lo mismo ocurre en abril, donde veamos que si bien no hay diferencia significativa entre el 2010 y el 2009, sí lo hay con el polietileno puesto en agosto del 2008, donde es prácticamente un tercio de los micromoles recibidos en respecto del exterior. Bien, hasta aquí la parte 1 de cultivos protegidos.